los esfuerzos que ellos hacen. También así pues, juntamente con todo tu pueblo, bendito Dios, te quisiera rogar por nuestro hermano Pedro Valle, que hoy en esta tarde, poderoso Dios, tú lo vas a usar como un instrumento, que todo lo que él hable sea palabra tuya, y que le bendigas, bendito Dios, a él, a su casa, a su familia, esté cerca o esté lejos, para que él siempre esté trabajando como hasta el día de hoy en tu palabra. Pues Padre Santo, bendícelo pues a él, y así pues sea también con el resto de tu iglesia y de todas las iglesias, bendito Dios, que se esfuerzan por hacer tus mandamientos en donde quiera que se encuentren. Eterno Dios, pues te ruego pues que a nosotros que vamos a escuchar tu palabra, lo que por medio de él nos vas a hablar, que lo podamos vivir, que lo pongamos por obra, para que cada día que nos prestes la vida lo pongamos por obra y podamos ser mejores delante de tu presencia. Eterno Padre Dios, pues estos favores te ruego, juntamente con mis hermanos que te oran en silencio, y te ruego pues todo esto en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, así de pie, hermanos, vamos a recibir a mi hermano Valle. Le dejo su lugar. Amada iglesia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen sus asientos, mis amados hermanos. Una vez más, ¿verdad? Le damos las gracias a nuestro Dios, porque su misericordia, mis hermanos, se ha mostrado sobre nosotros, porque nos sigue dando la vida, mis hermanos. Y también, ¿verdad?, nos da muchas bendiciones, posiblemente inmerecidas, mis hermanos, pero sabemos que nuestro Dios es un Dios misericordioso, mis hermanos. Estamos contentos también, ¿verdad?, porque nos ha hecho parte de su pueblo. Dice el apóstol Pablo que en algún tiempo, ¿verdad?, estábamos, dice, sin Cristo, dice, sin esperanza, sin promesas y sin nada, mis hermanos. En otras palabras, dice que estábamos perdidos, ¿verdad, mis hermanos? Como aquel que, como las olas de la mar, dice que se meneaban y que iban sin dirección, mis hermanos, que las menea el viento para todos lados. Pero gracias a nuestro Dios, mis hermanos, que nos ha hecho participantes, ¿verdad?, de conocer su santa palabra, y también, mis hermanos, de pertenecer a su pueblo Israel, a ese pueblo, mis hermanos, que vemos en las escrituras que les dio mandamientos, estatutos y leyes, con el fin de que el pueblo, ¿verdad, mis hermanos?, los pusiera por obra, porque nuestro Dios siempre ha querido que su pueblo le vaya bien, mis hermanos, pero para eso le dio leyes, y conforme al cumplimiento de esas, es como a su pueblo le dijo que le iba a ir bien, ¿verdad, mis hermanos? En la actualidad hay personajes, hay gente que se atreve a decir que el pueblo de Israel, ¿verdad?, que nuestro Dios dice que lo ha desechado, y se atreven a decir que ellos que le han creído, a ellos se les ha constituido, dice, como hijos de Dios, ignorando las escrituras, como dice el apóstol Pedro, mis hermanos. Pero vamos a ver el primer libro de las Crónicas, mis hermanos, a ver qué nos dice las sagradas escrituras, si ese pueblo, mis hermanos, está desechado o no. Dice la escritura, ¿verdad?, que el rey David dice que andaba en los patios de su casa, y al ver, ¿verdad?, que las casas de ellos estaban muy bonitas, y dijo que cómo era posible que ellos estaban con sus casas bien enmaderadas, y que qué era del arca del pacto, y quería hacer algo para llevar el arca, ¿verdad?, de nuestro Dios, donde estaban los mandamientos. Dice el versículo del 20 al 22, mis hermanos. Primer libro de las Crónicas, capítulo 17. Vamos a ver, mis hermanos, en las escrituras, porque personajes dicen que lo ha desechado, pero la palabra de nuestro Dios también dice que lo que
ha salido de su boca, dice que no cambia, no muda. Dice así, el 20: Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. 21: ¿Y qué gente hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiera un pueblo para hacerte nombre con grandeza y maravillas, echando las gentes delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? ¿Verdad, mis hermanos? Esas palabras las está diciendo, dice, ¿qué gente como tu pueblo Israel? Dice que echó las gentes, mis hermanos, cuando los sacó de la tierra de Egipto. El 22: Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Mis hermanos, ¿está desechado el pueblo de nuestro Dios? No, porque la Escritura dice que se ha constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, mis hermanos. Y nuestro Dios ha venido a ser su Dios, mis hermanos. Vemos en las Escrituras que lo saca, ¿verdad, mis hermanos? Como está diciendo aquí, dice que echa a las gentes. Sabemos que lo sacó, mis hermanos, de una esclavitud y los llevaba a esa promesa que nuestro Dios le había hecho a sus antepasados, mis hermanos. Los lleva, les da mandamientos y siempre les aconseja y les dice: si ustedes los ponen por obra, les va a ir bien, pero si los dejan, dice, entonces yo me voy a separar de ustedes. Dice la Biblia, ¿verdad, mis hermanos?, que el pueblo iba gozoso, alegre. Se enfrentaron con muchos obstáculos y Moisés los animaba y les decía: Jehová vuestro Dios, dice, va delante de vosotros. Dice la Biblia también, ¿verdad, mis hermanos?, que cuando los egipcios estaban por alcanzarlos, ¿qué aconteció? Dice que cayó fuego del cielo en lo que ellos cruzaban el mar. Dice la Biblia también, ¿verdad?, que mató a todo el ejército de Faraón, incluyendo a él, mis hermanos, a Faraón. Dice que nada quedó, mis hermanos. Entonces vemos que aquí dice: se ha constituido pueblo Israel para siempre. Pero les dio, dice, mandamientos. Dice el Salmo 80, mis hermanos. El tema, mis hermanos, se titula El pueblo de Dios y los gentiles. Salmo 80, palabras del siervo Asaf cuando oraba al Todopoderoso. Siempre los profetas, mis hermanos, todo lo que quedó plasmado en las Escrituras es porque ellos aclamaban a nuestro Dios y en sus oraciones reconocían el poder de nuestro Dios. El profeta Daniel, el profeta Nehemías, Moisés, siempre cuando oraban, mis hermanos, le recordaban a nuestro Dios las maravillas que Él había hecho con su pueblo. Dice: los sacaste, dice, no los abandonaste, les diste pan del cielo. Aquí el siervo Asaf dice, el versículo 8 en adelante, dice: hiciste venir una vid de Egipto, hablando del pueblo de Israel. La hace llamar también, como dice, una vid, una planta, ¿verdad, mis hermanos? Dice que la hizo venir de Egipto. Echaste las gentes y plantástela. ¿Dónde la plantó, mis hermanos?
dice que echó a los amorreos y a todos esos pueblos y los plantó. Dice, limpiaste sitio delante de ella. En otras palabras, cuando nuestro Dios derrota, mis hermanos, por medio de Josué a esos pueblos, dice, limpiaste sitio delante de ellas. En otras palabras, la idolatría que había en esa parte, por eso nuestro Dios los destruyó, por la idolatría. Por eso dice, limpiaste sitio delante de ella. Quitó esas cosas que podían, dice, estorbar al pueblo. Dice, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra, mis hermanos, los plantó. 10. Los montes fueron cubiertos de su sombra y sus sarmientos como cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta la mar y hasta el río sus mugrones, mis hermanos. En otras palabras, dice que la simiente creció, ¿verdad, mis hermanos? Dice, en gran manera. La hace llamar, que dice, hiciste venir una vid de Egipto. Dice, la plantó. En otras palabras, destruyó la idolatría, no en su totalidad, porque quedaron aún pueblos, mis hermanos, donde los hijos de Israel, dice que también se mezclaron con ellos, mis hermanos. Pero dice la Escritura que los sacó de Egipto y los plantó al otro lado. Pero también vemos que les dio, que dice, mandamientos, estatutos y leyes, los cuales también las personas se atreven a decir que ya no están vigentes los mandamientos para la humanidad, solamente para el pueblo. Pero vemos que dice la Escritura, no, sino que eso sigue, mis hermanos. Entonces saca esa vid que representa al pueblo de Israel. Dice el Salmo 44, dice que con mano fuerte lo sacó, mis hermanos. Pero lo importante aquí dice, el 12 en adelante, dice, tú con mano echaste las gentes y los plantaste a ellos, afligiste los pueblos y los arrojaste. Sabemos, mis hermanos, lo que hizo nuestro Dios por medio de Josué. El 3, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste de ellos, mis hermanos. No porque ellos, mis hermanos, eran fuertes, sino por el poder de nuestro Dios. Y cuando dice porque te complaciste de ellos, es porque nuestro Dios tuvo misericordia de su pueblo, mis hermanos. Y eso lo sabemos, que el poder, dice, la potencia, la magnificencia, dice, pertenece a nuestro Dios, mis hermanos. Lo saca. El profeta Ezequiel, mis hermanos, de igual manera, los profetas siempre hablaban al pueblo y les vuelve a repetir a la generación que sigue. Ezequiel capítulo 20, mis hermanos. Vamos a ir avanzando hasta llegar, mis hermanos, donde nosotros tenemos la oportunidad de pertenecer a ese pueblo, mis hermanos. Ezequiel capítulo 20, versículo 10 en adelante dice así: saquélos pues de la tierra de Egipto y trajélos al desierto, y diles mis ordenanzas
y declaréles mis derechos, los cuales el hombre que hiciere vivirá en ellos. Otra vez el profeta Ezequiel está diciéndole al pueblo, mis hermanos, dice, les dio ordenanzas y declaréles mis derechos, los cuales el hombre que hiciere, dice, viviría en ellos. En otras palabras, el hombre que los practicara le iba a ir bien, y nuestro Dios, dice, siempre iba a estar con él, porque esa es la promesa de nuestro Dios, porque así lo dijo, que no iba a quitar el pie de su pueblo Israel, dice, con una condición. ¿Cuál es esa? Dice, a que guardaren sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Esa era la condición de que nuestro Dios iba a estar con ellos, mis hermanos. Dice el 11, el 12, y diles también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y diles también, dice, mis sábados, ¿verdad, mis hermanos? Cuando dice mis sábados, dice que abarca los sábados ceremoniales, mis hermanos, y el sábado semanal se los dio. Pero más aparte dice que también fuesen por señal entre Dios y su pueblo, mis hermanos. Cuando les da mandamientos, y como dice que era una vid, ¿qué esperaba nuestro Dios de ellos? Dice que dieran, ¿qué? Fruto, ¿verdad, mis hermanos? Dice el libro del profeta Isaías, capítulo 5, hablando de esa vid, mis hermanos, el profeta Ezequiel está narrando, está diciendo lo que les dio nuestro Dios: ordenanzas, mandamientos, estatutos, leyes. Y nuestro Dios esperaba que los pusieran por obra. Pero dice así, Isaías capítulo 5 versículo 1 en adelante, dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un recuesto lugar fértil. Habíala cercado y despedregádola y plantádola de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y también asentado un lagar en ella, y esperaba que llevase uvas, y llevó uvas silvestres, mis hermanos. Estamos viendo aquí, mis hermanos, lo que nuestro Dios esperaba de su pueblo, ¿verdad, mis hermanos? Pero también nuestro Dios espera también de cada uno de nosotros lo mismo. Pero que dice que en ellos encontró, dice, uvas silvestres, mis hermanos. Por lo cual le dijo: si ustedes se apartan de mis mandamientos, y todavía les había dicho, dice, que iba a venir gente que no iba a tener piedad de ellos, ni de niños, ni de ancianos, de nada. Como los frutos eran silvestres y se habían olvidado de nuestro Dios, sabemos la historia, mis hermanos, ¿verdad? Dice que fueron llevados, dice, a Babilonia 70 años. Por esas causas, las gentes dicen que nuestro Dios desecha al pueblo porque siempre le desobedecían, siempre lo desobedecían. Dice el profeta Jeremías capítulo 11. Estos pasajes, mis hermanos, los hemos visto, pero es necesario volverlos a leer. Yo sé que ustedes se lo saben, tal vez hasta de memoria, pero llega el momento, mis hermanos, dice que esa vid o esa planta se quiebra, mis hermanos. Dice el libro del profeta Jeremías capítulo 11 versículo 15 y 16, dice así: ¿qué tiene mi amado en mi casa? Habiendo hecho abominaciones muchas, y las carnes santas pararán sobre ti,
porque en tu maldad te gloriaste. En otras palabras, dejaste mis mandamientos e hiciste lo malo. 16. Oliva verde, hermosa en fruto, mis hermanos. ¿Cuándo es hermosa en fruto, mis hermanos? Dice que cuando ponían por obra los mandamientos. ¿Cómo nos vemos nosotros, mis hermanos, cuando ponemos por obra los mandamientos de nuestro Dios? Dice oliva verde, dice, y hermosa en fruto, poniéndolos por obra. Pero hubo un problema en ellos. Dice, y en parecer llamó Jehová tu nombre. A la voz de la gran palabra hizo encender fuego sobre ella y quebraron sus ramas, mis hermanos. Dice que hizo encender fuego. Cuando nuestro Señor Jesucristo llega a la tierra, mis hermanos, ¿qué pasa con el pueblo? Unos le creen, porque la misión de nuestro Señor Jesucristo era clara: ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los que creyeron eran del pueblo, pero había una secta, mis hermanos, que estaba muy dura, mis hermanos, que era muy rigurosa. Y cuando ellos veían los milagros de nuestro Señor Jesucristo, en vez de creerle, ¿qué pasaba? Se llenaban de celos, ¿verdad, mis hermanos? Porque decían, ¿cómo puede este hombre? Ahí es donde se quiebran las ramas, mis hermanos. Pero dice que hizo encender fuego. ¿Cuál es ese fuego, mis hermanos? Porque dice que nuestro Dios hizo encender fuego sobre ella, sobre la vid, sobre la oliva, sobre el pueblo. Cuando Juan el Bautista, mis hermanos, andaba sobre el río Jordán predicando el arrepentimiento, ¿qué le preguntaban, mis hermanos, las gentes? Porque ahí dice, hizo encender fuego. Dice el Evangelio según San Mateo capítulo 3. Vamos a ver cuál es ese fuego, el cual hizo que se quebraran esas ramas, mis hermanos. Porque ahí dice el profeta Jeremías, dice, hizo encender fuego sobre ella, sobre el pueblo, en otras palabras. Dice, y quebraron las ramas. Del 8 del 6 en adelante, el Evangelio según San Mateo capítulo 3 versículo 6 en adelante, dice así: y eran bautizados de él. ¿De quién? De Juan el Bautista, en el Jordán, confesando sus pecados. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a oír de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. 9. Y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de las piedras. Voy a saltarme hasta el 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Quién? Juan. Dice, a la verdad yo los bautizo en agua para arrepentimiento. Dice, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual no soy digno de llevar. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego, mis hermanos. ¿Cuál es ese fuego? ¿Qué representa ese fuego que traía nuestro Señor Jesucristo? Por lo cual, por ese fuego dice que fueron las ramas del pueblo quebradas, mis hermanos. Dice que ese fuego es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual, mis hermanos,
a la secta de los fariseos, no a todos, el cual no les pareció, porque se cumplía la profecía de Isaías profeta, que iban a tener ojos, pero no iban a ver, oídos, pero no iban, ¿qué dice? A escuchar. Entonces, mis hermanos, dice que ahí fue con ese fuego que es el evangelio, que parte del pueblo no aceptó, quebraron las ramas, mis hermanos. ¿Está desechado el pueblo de nuestro Dios? No, solamente dice una parte se endureció, mis hermanos. Ahí fue donde se quebraron. Pero las gentes, mis hermanos, como dice el apóstol Pablo, aún no han comprendido ese misterio, mis hermanos. Dice Colosenses capítulo 1, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Ya vimos cuál es ese fuego por el cual las ramas quebraron. En otras palabras, por el cual parte del pueblo se endureció. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1. Y ahí es lo importante, entenderle al apóstol Pablo. Del 24 en adelante, porque él se gozaba. Colosenses capítulo 1, 24 en adelante dice así: que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Qué padecía el apóstol Pablo? Azotes, ¿verdad, mis hermanos? Golpes. Sigue diciendo, por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Se gozaba el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo rechazaban. Sigue diciendo el 25. Ahí está, dice, de lo cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros, para que cumpla la palabra de Dios, a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria, este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, mis hermanos. Las riquezas, dice, de este misterio entre los gentiles, entre nosotros, dice, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aún la gente no ha comprendido ese misterio, mis hermanos. ¿Qué misterio? En que todos aquellos, mis hermanos, que crean en nuestro Señor Jesucristo, es necesario, dice, que sean incorporados al pueblo, que los gentiles, para que tengamos ahora esa esperanza en Jesucristo, mis hermanos. Pero la gente lee las escrituras, pero dice que Dios ha desechado a su pueblo, y no es así. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, mis hermanos. Entonces, ese misterio, mis hermanos, aún no se le ha revelado a las gentes, mis hermanos, pero sí dicen conocer a Jesucristo, porque dice que a lo suyo vino, dice, y los suyos no le recibieron, pero más a los que le recibieron, dice, fueron llamados hijos de Dios. Pero lo que no alcanzan a percibir, que esos que le recibieron eran del pueblo. A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron.
Dice, pero más los que le recibieron, hablando del pueblo, dice, son llamados hijos de Dios. Dice el apóstol Pablo, según la historia, mis hermanos, algunos historiadores dicen que cuando el apóstol Pablo manda esta carta a los romanos, porque aún en la iglesia, mis hermanos, dice que había murmuraciones de que la iglesia se quería sentir mejor que el pueblo, así como las gentes ahora dicen que son hijos de Dios. Pero el apóstol Pablo les dice, el 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita de la simiente de Abraham, dice, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció? ¿O no sabéis que dice Elías la escritura, como hablando con Dios contra Israel, dice, Señor, dice, a tus profetas han muerto y tus altares han destruido? Y si seguimos leyendo, el apóstol Pablo está diciendo y está narrando, ¿verdad?, lo que aconteció en aquel tiempo del profeta Elías. Dice que había ese remanente, y como ahora vemos que por causa de ese remanente, mis hermanos, que creyó en nuestro Señor Jesucristo, y por medio del evangelio y ese fuego se endurece el pueblo, dice que ahí tenemos, dice, entrada nosotros. Entonces entendemos y sabemos que nuestro Dios, dice, no ha desechado a su pueblo, mis hermanos. Dice Romanos capítulo 9, versículo 25, hablando 24 y 25, dice, los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros. Vemos que el apóstol Pablo dice, no ha desechado a su pueblo, y aquí nos dice, los cuales también ha llamado a saber a nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles, mis hermanos. Ahora, por medio de aceptar a nuestro Señor Jesucristo y aceptar sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes, dice, ahora nos ha hecho participantes, como dice el 25, como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la amada y a la no amada, amada, mis hermanos. ¿Éramos del pueblo nosotros? No. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice, ahora somos pueblo, ¿verdad, mis hermanos? Estos pasajes, mis hermanos, ya lo sabe la iglesia. Pero hay personajes que últimamente están viendo, ¿verdad?, las grabaciones, y han preguntado sobre esta doctrina, y todavía nos dicen que estamos todavía mal. Pero es necesario nombrar los pasajes para que ellos, dice, se den cuenta, mis hermanos. Platicando yo con un personaje, dice, ok, tú dices que perteneces al pueblo, tú dices que guardas los mandamientos, las ordenanzas que tu Dios dice. Le digo, sí. Dice, ¿y ya quieres que venga Jesucristo? Le digo, no. Dice, has dicho bien, porque en la ley que ustedes practican, dice, amarás a Jehová tu Dios, dice, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, hablan bien, dicen bien. Ahora yo te pregunto, si amas a tu prójimo, ¿por qué no evangelizan? Dice. ¿Sí me entienden? O sea, preguntas que hacen las personas. Pero por medio de estos medios, por medio de las escrituras,
se les hace saber que los mandamientos de nuestro Dios están vigentes y que nuestro Dios es el mismo y que nuestro Dios se constituyó a Israel por pueblo suyo para siempre y que no lo ha desechado, sino que a causa de que sus ramas fueron quebradas, nosotros los gentiles que en algún tiempo estábamos alejados, ahora dice que por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, dice, nos ha hecho cercanos, mis hermanos. ¿A quién? A nuestro Dios, porque nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo. Y también si no somos evangelizados por nuestro Dios, no podemos llegar a Jesucristo. Fíjese nada más cómo están las cosas. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, ¿verdad, mis hermanos? Dice Efesios capítulo 6. Versículo 3 en adelante. Otra vez el apóstol Pablo vuelve a rectificar la misión que se le fue encomendada cuando se le apareció nuestro Señor Jesucristo. Dice del 6 del Efesios capítulo 3 versículo 1: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, es a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio de en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. 6. Que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo Jesús por el Evangelio, mis hermanos. Para alcanzar ¿cuáles? Las promesas. ¿Qué promesas? Porque nuestro Dios le ha dado las promesas solamente al pueblo de Israel, la cual promesa, dice, es la vida eterna, mis hermanos. Y si no pasamos a ser a ese pueblo, difícilmente vamos a alcanzar el objetivo, mis hermanos. Es necesario ser adheridos al pueblo y guardar sus mandamientos para poder obtener, dice, la promesa en Cristo Jesús por el Evangelio, mis hermanos. Los invito a que se pongan de pie, mis hermanos. Vamos a leer un último pasaje, Apocalipsis capítulo 22. Versículo 14. Ya que en los mandamientos dice que está la vida, y esos mandamientos solamente fueron dados a un pueblo, mis hermanos. Estamos en la lectura. Leamos todos juntos el versículo 14, mis hermanos. Dice así: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Amén. Es necesario que dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que podamos entrar a esa promesa, mis hermanos, que es la vida eterna. Esta fue la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, y paz a vosotros.